Entonces vimos que los ángeles estaban advirtiendo de parte del Señor que juicio vendría a la tierra, a esa ciudad de Sodoma. Y el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, la advertencia que había dado estos ángeles era para que ellos escapen de lo que iba a suceder, lo que estaba por venir, que era un juicio de destrucción que iba a incendiar toda esa llanura, toda esa ciudad, es Sodoma y Gomorra. Dios tuvo misericordia de Lot porque lo encontró justo, porque en medio de una sociedad, en medio de un pueblo que vivía en contra de Dios, viviendo una vida de práctica sexual, él lo vio diferente. Su actuar constituyó justicia delante de Dios, el obrar de él. Dios tuvo misericordia de enviar a 2 ángeles para que los pueda salvar a él, a sus familias y a sus yernos. Sin embargo, los yernos, ellos 2, como que era una broma, como que Dios no iba a cometer eso en esa ciudad que era tan hermosa, todo lo que ellos habían conseguido, aquellas cosas que ellos habían construido, habían cultivado, habían sembrado. Pero Lot obedeció a estos 2 ángeles. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos da la oportunidad una y muchas veces de que la palabra pueda llegar a sus vidas, de que la palabra toque la puerta de su corazón, pero usted muchas veces la rechaza. Entonces vivimos un tiempo donde la modernización parece que nos vislumbra y nos llama la atención como si fuesen unas joyas preciosas. Pero Dios está haciendo todo lo posible para atraerlo usted a Él, atraerlo cada vez más, para que no se arraigue, para que no se establezca en la tierra, sino para que pueda usted ser útil como instrumento de bendición para muchas personas. Entonces hoy en día, si miramos el panorama de la iglesia global, general, vemos que a una iglesia derrotada, como si fuera vana la cruz, porque la cruz trajo justicia al hombre, la cual había perdido en el huerto del Edén. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo esperanza para la humanidad, trajo vida eterna. Entonces muchas veces nos arraigamos a las cosas de la tierra y no queremos entender los propósitos de Dios, sabiendo que los propósitos de Dios son eternos, son divinos. Entonces muchas veces usted escucha del Evangelio, de la palabra de Jesucristo, pero vivimos a veces una vida muy a nuestra manera de pensar, muy personal. Y Dios nos está dando la oportunidad para que nuestra vida pueda ser transformada por el poder de la palabra. Es el poder de la palabra que transforma la vida del ser humano. Entonces vemos muchas situaciones en muchos centros penitenciarios, hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad y ahora están recluidos, ¿no?, en esos centros penitenciarios, habiendo tenido la oportunidad. Pero dentro de esos confinamientos, de esos encierros, ellos piden por misericordia, por una oportunidad de por lo menos tener esa libertad la cual tuvieron ellos antes de ser recluidos. Entonces vivimos en un tiempo que tenemos libertad para todo, para pasear, para disfrutar de las cosas de la vida,
pero Dios nos está dando la oportunidad para podernos relacionar con Él a través de su palabra todos los días. Sin embargo, la desperdiciamos y vivimos como los tiempos de Lot. No, parece que no es, no va a llegar, solamente Dios sabe. ¿Cuándo será? No, todavía más adelante, ahorita yo no creo. Establecemos cosas fundamentales para nuestra manera de pensar, no sabiendo o no queriendo entender que las cosas de Dios son eternas. Y tenemos que valorar todo aquello que Dios nos da, desde el alimento orgánico, hasta lo que es su palabra, que es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, las personas que están encerradas, no solamente sufren ellos porque ya están encerrados, sino sufren sus familias, mujeres humilladas. Tienen que ir a esos lugares y pasar humillación. Hijos en un desorden, sin la presencia del padre, porque están en estos centros de reclusión y no tienen una relación con el padre, no tienen una estructura de familia, y vemos una sociedad cada vez más consumida en desorden, en violencia, en criminalidad, en pecado sexual, en todo tipo de situación alarmante. Entonces, estos tiempos de creciente maldad, de creciente violencia, de crimen organizado, de todo tipo de perversidad, de todo tipo de maldad, son los tiempos a los cuales fueron los tiempos de Lot. Entonces el Señor Jesucristo lo que detalla en el versículo 17, el versículo 28, que los días previos que se anticiparían a su venida serían tiempos de confusión, desorden social y más aún, pérdida de los valores, de la moral. Entonces, ¿qué podemos entender como seres humanos? Vivimos dentro de los caminos de Dios, dentro de su justicia. Nos hemos desviado del plan de Dios, hemos establecido para nosotros mismos fundamentos propios que recrean nuestras ilusiones en la tierra, o estamos obedeciendo a su palabra para cuando aquel día llegue y no sabemos, estemos simplemente preparados. Y la preparación que usted debe tener es una preparación diaria, una preparación en conocimiento de la palabra. No se establezca solamente aquellas cosas que usted lo formaron, como decía, estructuras básicas de formación, de estructura de academia, de universidad, que es importante que usted lo tenga para que usted sea un buen profesional y pueda administrar a su casa. Como varón tiene que administrar su casa, su familia, tiene que proveer. Eso es importante, ese testimonio. Pero también es importante que usted como varón, como cabeza de familia, pueda ser de instrucción, de bendición para su casa a través de la palabra, para que sus hijos puedan formarse en base a doctrinas fundamentales que son espirituales, no conciencias humanas, no solamente consejos humanos, no solamente formación, que ellos puedan seguir una vida correcta, sino que se sustente en base a la palabra, que es la dirección que Dios le da al ser humano, para que él pueda ser guiado siempre de manera correcta delante de él hacia los principios, hacia la eternidad. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra es para bendición del hombre. Es para el hombre. La palabra simplemente va a bendecir al hombre. La palabra ha sido edificada, ha sido estructurada a través del poder del Espíritu Santo para que el hombre pueda ser bendecido a través de ella. Y el hombre pueda utilizar esa palabra como instrumento para bendecir a otras personas. Entonces estos tiempos que vivimos son tiempos bastante acelerados y tiempos de maldad, y lo vemos en el horizonte que vivimos. Entonces, si usted, amado seguidor de este programa, de este medio de comunicación, si usted no tiene una Biblia, si usted está encontrando en este espacio un acercamiento a Dios,
Y no es por acaso. Es la manera como Dios lo atrae. Utiliza a los seres humanos. Dios utilizó 2 ángeles en forma humana para advertir a Lot lo que iba a suceder. Entonces usted tiene que tener esta herramienta de instrucción que es la Biblia, para que usted pueda despertar al conocimiento de que Dios le va a hablar a usted de manera personal, individual. No aquello que le comenten, que es importante que también le puedan comentar. A mí, por ejemplo, en mi caso, de manera particular, yo no tenía una Biblia y muchos años atrás yo tenía una, pero era muy finita, muy pequeña la letra. No la podía yo distinguir. A pesar que la leía, no entendía. Y yo quería comprender. Entonces un día, en la casa de una clienta, y yo estaba haciendo un trabajo, ella vio que en mis ratos libres yo me sentaba y me ponía a leer. Me ponía a leer algunas revistas espirituales de doctrina cristiana. Y me gustaba, yo iba, almuerzo, regresaba y me ponía a leer. Entonces ella se dio cuenta. Y un día que yo llegué en la mañana, nunca me voy a olvidar. Un día que yo llegué en la mañana, me dijo: Carlos, ¿a ti que te gusta leer estas cosas? Y yo veo, hay una Biblia que yo no la voy a usar y la voy a botar. Y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo así? Le dije. Sí, ahí está en un saco. Era una bolsa de plástico, no era una bolsa negra, una bolsa transparente. No habían residuos orgánicos, eran papeles, esas cosas así. Y estaba una Biblia. Le dije: señora, ¿lo va a botar? Sí, me dijo, yo no la quiero. Bueno, entonces abrí la bolsa, estaba cerrada, saqué la Biblia y era una Biblia. Entonces era la primera Biblia que yo, podía ver las letras más claras y me la llevé a mi casa. Entonces ahí comencé, era una Biblia ya bastante antigüita, las hojas, todo, ¿no? Pero yo tenía esa Biblia. Entonces la llevé a mi casa, comencé a leer poquito a poquito, y así, hasta que un momento, día tras día, yo tenía ese despertar. Ya tenía una Biblia la cual yo podía leer con claridad. Me despertaba temprano así y comenzaba a leer. Entonces yo me di cuenta que algo estaba pasando en mí, una transformación. Era que yo me estaba llenando de la palabra. Ahora sí yo ya estaba comprendiendo, porque muchas veces usted puede ser confrontado, como yo también lo fui, y venían y me hablaban y aquello, y yo no sabía qué decir. Yo no sabía qué decir, porque no sabía nada, absolutamente nada. Entonces muchas veces el ser humano piensa que conoce a Dios. Claro, sabemos que Dios existe, pero no lo conocemos. Solamente vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Entonces cuando yo recibí esa Biblia de aquella señora, la llevé a mi casa, ella leía día tras día, meses tras meses, meses y meses más. Ahí donde yo comencé a crecer en conocimiento. Yo mismo quería saber. Toda decisión que usted tome es para su bien. Y yo decía, pero yo también quiero saber quién me va a enseñar. Yo iba y me sentaba y escuchaba y aquello, pero no entendía. Entonces, muchas veces podemos de repente querer saber, pero el Señor veía que yo tenía ese deseo. Todo parte de su sinceridad. Yo tenía ese deseo de saber, de no quedarme como cualquier. O sea, no podemos quedarnos como ignorantes. Ignorar lo que tiene estas escrituras, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Eso fue lo que me hizo a mí comenzar, tener un inicio, porque todo tiene un inicio. Suscríbete para más reflexiones, comparte si este mensaje tocó tu corazón.